la situación que se está dando a esta hora, contra el reloj, la discusión en el Congreso Nacional tras la reunión que mantuvieron ayer los sectores más dialoguistas, así denominados, con el interlocutor del gobierno nacional, la búsqueda de un consenso para tratar de que mañana se pueda discutir en el recinto la ley ómnibus. Sin embargo, parece que todavía hay muchos aspectos por resolver, algunos que tienen que ver con cómo se van a financiar las provincias en medio del ajuste y otros relacionados con las facultades extraordinarias para el presidente Javier Milei. Es cierto que se han dado facultades en otros momentos a otros presidentes. Ahora, ¿estas son las mismas circunstancias? ¿Se buscan dar las mismas facultades o se intenta avanzar más allá de lo que permite, por ejemplo, la Constitución Nacional? Pero también, en caso de aprobarse la ley ómnibus, ¿es un cheque en blanco al presidente? Bueno, vamos a intentar buscar algunas respuestas y para eso vamos a sumar al abogado especialista en Derecho Constitucional, al doctor Ricardo Muñoz. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Para poder explicarle de manera sencilla y simple, ¿qué son las facultades extraordinarias? Bueno, en realidad las facultades extraordinarias es algo que está expresamente prohibido por la Constitución. El artículo 29 veda al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales a que otorguen al presidente o gobernadores facultades extraordinarias porque la vida, el honor, la sumisión de el honor de los argentinos quede sometida a persona alguna. Es decir, hay una prohibición total. Y sin embargo se otorgan, porque se han otorgado antes, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre facultades delegadas del Congreso al presidente con facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias es algo totalmente prohibida por la Constitución, a tal punto que se considera a quienes la otorgan o a quienes la reciben que van a tener la misma pena de infames traidores a la patria. Eso es algo que está absolutamente vedado. No obstante lo cual, eso no significa que en determinadas circunstancias al Poder Ejecutivo el Congreso le haya delegado ciertas y determinadas atribuciones. No para que haga cualquier cosa, no para que tenga un cheque en blanco, sino que el Congreso, frente a determinadas circunstancias, puede facultarle al Ejecutivo a decirle, mire, estas facultades que son mías del Congreso se las delego transitoriamente a usted, presidente, para que logre ciertos objetivos. Pero esas facultades van a estar dentro de ciertas pautas generales que el Congreso le da al Ejecutivo. Bueno, ahí es interesante, doctor, poder hacer un punto, porque cuando se delegan estas facultades, ¿no? La pregunta es ¿quién controla? ¿Quién actúa como contralor del ejercicio que el propio presidente puede hacer de esas facultades para que no sea un acto, no digo autoritario, ¿no? O de imposición en una república o en instituciones que deberían funcionar o controlando o poniendo límites, ¿no? Así es. El Ejecutivo, cuando tiene atribuciones delegadas por el Congreso, dicta lo que se denominan decretos delegados. Decretos delegados. Empieza a gobernar por decreto. Por decreto, delegado. Esos decretos delegados luego son puestos a consideración del Poder Legislativo, a consideración del Congreso. Que debe avalarlos o rechazarlos. Generalmente no dice nada. Ajá. Al no decir nada, continúan en vigencia. En algunas oportunidades, muy pocas, el Congreso ha determinado que cierto ejercicio a través de decretos delegados, el Ejecutivo excedió el marco dentro del cual debía regular. Pero, lamentablemente, cuando se otorgan poderes delegados en virtud de alguna emergencia, se le está dando un herramental político al Ejecutivo sumamente importante. Y si a esto le agregamos el ejercicio que por sí
tomó el Poder Ejecutivo al dictar decretos de necesidad y urgencia, que estos ya tienen vigencia, salvo en aquellos aspectos que hayan sido suspendidos transitoriamente por la justicia, entonces se ve la magnitud que significa otorgar discrecionalmente potestades al Ejecutivo para que, en definitiva, haga y deshaga a su leal saber y entender. Ahora, hay tres poderes en la Argentina, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Acá vemos un poder legislativo que podría otorgarle esas facultades extraordinarias al Ejecutivo, ¿no? Lo empodera, le da una situación que la propia Constitución, usted señala, lo prohíbe. ¿Qué va a hacer el otro poder, el judicial? ¿Puede el Poder Judicial intervenir? ¿O si esto lo cede el Legislativo, ya con eso adquiere una legalidad que el judicial ya no puede hacer nada? El Poder Judicial puede hacer, lo que ocurre que siempre tiene limitaciones. Tiene que actuar el Poder Judicial en base a la existencia de una causa judicial concreta, es decir, ante un planteo de parte interesada y legitimada para hacerlo, puede intervenir el Poder Judicial. Y en ese caso el Poder Judicial podrá convalidar la medida si considera que está de acuerdo a los postulados constitucionales, o puede invalidarla si considera que hay un exceso al respecto. Pero lo que ocurre, a mi juicio, es que siempre la intervención judicial llega en forma extemporánea, es decir, llega tarde, cuando ya las resoluciones del Poder Ejecutivo han sido emitidas, han sido dictadas, han tenido vigencia. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Bueno, está sucediendo con el DNU, por ejemplo. Con el DNU, sí. Que salvo algunos aspectos que han sido cuestionados por la justicia y frenados, la Corte Suprema ha señalado que lo va a analizar posterior a la feria judicial, es decir, recién en febrero comenzaría a discutirse, por lo cual, mientras tanto, está vigente. Exacto, exacto. Ese decreto está vigente, salvo en aquellos aspectos que han sido provisoriamente suspendidos en ejercicio de medidas cautelares por parte de ciertos tribunales. Estamos perdiendo institucionalmente una oportunidad porque es verdad que durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández el Congreso no funcionaba. Esa disputa de fuerzas había generado una situación en la que no se trataban temas sensibles, no se podía avanzar, si se trataban en una cámara, en la otra no lograban ser abordados, es decir, teníamos una situación de inactividad que preocupaba y mucho. Ahora, hoy el escenario es distinto, ¿no? Porque vemos un Congreso activo que incluso actúa en sesiones extraordinarias que fueron extendidas, hay una multiplicidad de fuerzas, no hay una mayoría absoluta, es decir, no vemos al Congreso como una escribanía, por lo cual, con un Congreso activo, con un Congreso que tiene representación de las distintas fuerzas, ¿no debería eso ser un valor en sí mismo y evitar adjudicarle una inactividad nuevamente porque esos poderes se terminan otorgando al Ejecutivo? ¿No estamos perdiendo una oportunidad institucional en la Argentina? Sin ninguna duda que sí. Sin ninguna duda que sí. Y en estos momentos en como que muy bien se dice, ninguna fuerza política tiene mayoría por sí sola para tomar decisiones, es decir, sancionar leyes en el Congreso de la Nación, es la oportunidad para que a través de la búsqueda de consensos se tomen aquellas decisiones de naturaleza política e institucional que son las que van a tener estabilidad, firmeza y duración a través del tiempo. Hay una cuestión donde mucho se dice, tanto en los considerandos del decreto de necesidad y urgencia, como en los considerandos del proyecto de ley ómnibus de delegación de facultades, que lo que se pretende es vigorizar el mercado y favorecer las inversiones. Precisamente, algo que es elemental, las inversiones van a venir o se van a realizar en la medida que exista estabilidad y seguridad jurídica.
Y la estabilidad y seguridad jurídica no lo da un decreto que puede ser modificado al día siguiente, sino que la estabilidad lo da un sistema normativo establecido por leyes sancionadas con el acuerdo parlamentario suficiente, donde las distintas fuerzas políticas han contribuido dando su aporte para tratar de sacar la mejor ley posible. Doctor, le hago esta última consulta. Por lo que puede suceder con el DNU, que tiene que ser debatido en el Congreso, pero que además debe ser analizado por la justicia, ha llegado a la Corte Suprema esta discusión. ¿Puede suceder lo mismo a pesar de las facultades extraordinarias con cada uno de los decretos que firme Milei? Que pueda, a ver, si el presidente con esto de las facultades extraordinarias determina por decreto, no sé, subir la retención, ¿puede esto ser discutido luego o derogado en el Congreso o interpelado en la justicia? ¿O las facultades extraordinarias ya lo ratifican por sí mismo? No. El Congreso tiene las atribuciones para analizar el contenido de los decretos delegados para determinar si están o no de acuerdo con las bases. Es decir, no pierde esa potestad a pesar de las facultades delegadas. Está bien. No la pierde, la puede reasumir. ¿Por qué? Porque son facultades propias que tiene el Poder Legislativo. Y es bueno que tengamos un Congreso protagónico, de tal modo que los diputados y los senadores estén atentos a lo que pasa y no se apresuren en delegar atribuciones que después los argentinos podemos sufrir las consecuencias. Doctor, quiero agradecerle muchísimo este análisis. Seguramente vamos a estar dándole continuidad a partir de lo que tenemos muchas dudas sobre lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso. Esa es la verdad, no hay certezas. En el hora tras hora, hoy debería estar discutiéndose. Supuestamente en el recinto se volvió a pasar, en este caso para mañana. Veremos si finalmente esto sucede y cuál es el alcance de lo que finalmente se aprueba en el Congreso. Un debate que seguramente tendrá nuevos capítulos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El doctor Ricardo Muñoz, especialista en Derecho Constitucional y las facultades extraordinarias para el Ejecutivo.